Vamos a grabar esta clase y comenzar. Nosotros estamos viendo o estamos estudiando ya lo que corresponde a la última materia del semestre, que tiene que ver con los modos de extinguir las obligaciones. Y específicamente hemos estado viendo o estamos estudiando lo que corresponde al pago, ¿cierto? Recuerden que los modos de extinguir las obligaciones están contemplados en el artículo 1567 del Código Civil. Y estamos viendo el pago, y dentro del pago estamos viendo la primera modalidad, que es el pago efectivo, ¿cierto? Que es literalmente la prestación de lo que se debe. Y la clase anterior vimos distintos aspectos del pago, vimos los principios del pago, qué es lo que significaba cada uno, ¿cierto? Quién tenía que pagar y una serie de cosas. Y vamos a continuar, ¿cierto? Con aspectos generales del pago como modo de extinguir las obligaciones y viendo distintos artículos que son pertinentes en esta materia. En primer lugar, es importante analizar el pago en lo que se refiere a las obligaciones de dar. Tenemos que analizar el pago en lo que se refiere a las obligaciones de dar. No olviden que la obligación de dar consiste en la de transferir el dominio o bien constituir un derecho real sobre una cosa. Y cuando existe una obligación de dar, esa obligación se va a traducir, en definitiva, en hacer la tradición. Es decir, el pago o la forma de hacer el pago en las obligaciones de dar se traduce en hacer la tradición, lo cual implica que se cumplan, para que ésta produzca plenamente sus efectos, ciertos requisitos. En primer lugar, cuando el pago consiste, ¿cierto?, en hacer la tradición con ocasión de una obligación de dar, entendiendo esta como la transferencia de dominio o cualquier tipo de derecho real sobre una cosa, el tradente debe ser dueño del derecho que transfiere. En primer lugar, el tradente, ¿cierto?, debe ser dueño del derecho que transfiere. De manera tal que, si no lo es, el pago que hace no extingue la obligación y es ineficaz en cuanto al pago. Esto es muy importante. Estamos viendo cómo se hace el pago cuando el pago consiste en dar cumplimiento a una obligación de dar. La obligación de dar es la de transferir el dominio o de constituir cualquier tipo de derecho real sobre la cosa, y la obligación de dar implica la de hacer la tradición. Y el tradente, en primer lugar, debe ser dueño del derecho que transfiere, ¿cierto? Y este pago, si el tradente no es el dueño del derecho que transfiere, el pago no va a extinguir la obligación y va a ser ineficaz en cuanto a pago. Lo que ocurre es que cuando un sujeto hace la tradición de una cosa o un derecho que no, respecto del cual no es dueño, el adquirente va a quedar en calidad de poseedor de esa cosa o de ese derecho. Entonces, en primer lugar, el tradente debe ser dueño del derecho que transfiere. En segundo lugar, el tradente debe tener capacidad de disposición. ¿Ya? El tradente debe tener capacidad de disposición. Y en tercer lugar, deme un segundo. Y en tercer lugar, ¿cierto?, debe cumplir con las formalidades legales. En tercer lugar, debe cumplir con las formalidades legales. Dominique, sí, estamos viendo todavía, y gracias por la pregunta, estamos todavía dentro de la materia que corresponde al pago efectivo, ¿ya? Todavía no vamos a pasar a estudiar el segundo pago que les dije, que es el pago por consignación, ¿cierto? Estamos todavía dentro de la materia de la clase anterior. Estamos viendo los modos de extinguir las obligaciones. Dentro de los modos de extinguir las obligaciones estamos viendo el pago como la prestación de lo que se debe, y viendo, acuérdense, distintos aspectos que se aplican al pago. Vimos los principios del pago, la indivisibilidad, integridad, ¿cierto?, etcétera. Vimos quién tenía que pagar, ¿cierto?, y distintos aspectos propios del pago. Y estamos ahora, seguimos en ese esquema de hacer comentarios generales, ¿cierto?, respecto del pago.
Entonces, este era el primer comentario en relación a cómo se pagan las obligaciones de dar, ¿cierto? El pago de las obligaciones de dar se traduce en la necesidad de que quien paga haga la tradición, y esta tradición, el tradente debe ser el titular del derecho que se transfiere, debe tener capacidad de disposición y debe cumplir con las formalidades legales. Les voy a leer el artículo 1575. El pago en que se debe transferir la propiedad no es válido sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada o la paga con consentimiento del dueño. Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad sino en cuanto el que paga tiene la facultad de enajenar. Sin embargo, cuando la cosa pagada es fungible y el acreedor la ha consumido de buena fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho por el que no era dueño o no tuvo facultad de enajenar. Lo relevante es el artículo 1575, ¿cierto?, en su inciso primero y segundo, que confirma lo que acabamos de decir, ¿cierto? Es decir, el pago debe ser hecho por, en el caso de la tradición, el sujeto que es dueño, debe tener capacidad de disposición y también debe cumplir con las formalidades legales. Esto también se relaciona con los artículos 682 y 679 en materia de tradición, para que los anoten y tengan ahí en sus apuntes. Ahora, así como nos hicimos nosotros la pregunta en la clase anterior de quién puede pagar, tenemos también que hacernos la pregunta de a quién se le debe pagar, ¿cierto? O sea, nosotros ya contestamos la pregunta de quién tiene que pagar, ahora la pregunta es a quién se le debe pagar. ¿A quién se le debe pagar? Por regla general, ¿qué dicen ustedes? ¿A quién se le debe pagar? ¿A quién tiene que pagarle el deudor? ¿A quién se le tiene que pagar la deuda? Muy bien, Jorge. Me quedo con la primera parte de la respuesta, a pesar de que es correcta en su totalidad. Eh, por regla general, obviamente, el deudor tiene que pagarle al acreedor, ¿cierto? Como el primer llamado, ¿cierto?, a recibir el pago y quien tiene derecho a recibir ese pago. Y en ese sentido, el pago tiene que ser hecho al acreedor. Y obviamente es importante determinar o responder la pregunta de quién es el acreedor, porque volvemos a señalar lo que dijimos anteriormente. Quien paga mal paga dos veces, por así decirlo, y no extingue la obligación. Si yo le pago a Nicolás los 10.000 pesos que yo le debía a Carla, ese pago no extingue la obligación que yo tengo con Carla, y así con cualquiera de ustedes, si es que no le pago al acreedor. Entonces, obviamente, el pago debe ser hecho, ¿cierto?, al acreedor, en primer lugar. Puede ser también hecho al representante del acreedor, en segundo lugar. Y, en tercer lugar, puede ser hecho al actual poseedor del crédito, ¿ya? Lo vamos a ver ahora, pero el pago entonces puede ser hecho al acreedor y ojo que el acreedor incluye el heredero del acreedor, el legatario del acreedor, si el acreedor cede el crédito al cesionario, ¿cierto? Puede ser hecho también al representante del acreedor y puede ser hecho también al actual poseedor del crédito. El artículo 1578 establece ciertos casos en que el pago no puede ser hecho al acreedor. Ya esto es interesante. El artículo 1578 establece casos en que el pago no puede ser hecho al acreedor. El primer caso en que el pago no puede ser hecho al acreedor es el caso en que el acreedor no tiene la libre disposición de lo suyo. Estamos frente a un acreedor que no tiene la libre disposición de lo suyo. De manera que el legislador no quiere que le paguen a este acreedor.
porque hay un temor fundado, ¿cierto?, de que de cierta forma no tiene la capacidad de administrar aquello que se le está pagando, ¿cierto? Y que no le va a ser útil, ¿cierto? O que lo va a perder, por así decirlo. Entonces, el pago hecho al acreedor que no tiene la libre disposición de lo suyo va a ser sancionado ya sea con nulidad absoluta o relativa, según si se trata de un incapaz absoluto o un incapaz relativo. Pero, se permite este pago si es que quien pagó puede probar que el pago fue útil para el acreedor. Útil en el sentido de que se hizo más rico. ¿Y cuándo se entiende que se ha hecho más rico? Cuando aquello que se le pagó, ¿cierto? El pago resultó dándole o entregando algo que era necesario para el acreedor, o bien que subsistía y que quería retener, ¿cierto? Entonces, lo repito, acabo de decir que el pago, por regla general, se hace al acreedor, pero el artículo 1578 regula 3 casos en que no se puede pagar al acreedor. El primer caso consiste cuando el acreedor no tiene la libre disposición de lo suyo, lo cual es razonable porque el legislador no quiere que se le pague a un sujeto que no tiene la libre administración de sus bienes, porque se teme que no vaya a administrar, primero porque no puede, y segundo porque se va a perder aquello que se le está dando o entregando como pago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese caso, el pago no es válido, ¿cierto? Y va a adolecer de nulidad absoluta o relativa según la incapacidad de la cual se trate, pero excepcionalmente puede valer si es que quien paga acredita que el pago benefició al acreedor, se hizo más rico, ya sea porque se le dio algo que era necesario para el acreedor, o bien, algo que no era necesario, pero que subsiste en poder del acreedor y lo quiere retener, ¿ya? Entonces, ese es un primer caso en que el pago no puede ser hecho directamente al acreedor. Hay otro caso en que el pago no puede ser hecho directamente al acreedor, de este mismo artículo, que tiene que ver con el acreedor cuyo crédito está embargado, ¿cierto? O que ha sido objeto de una medida precautoria, ¿cierto? No dice medida precautoria en el artículo, ya lo vamos a leer, pero da a entender que son los casos en que existe alguna prohibición por parte del juez. Embargo o prohibición o medida precautoria que debe estar notificada al deudor, ¿cierto? Porque el deudor puede perfectamente no saber, ¿cierto? Pero en el caso que exista, ¿cierto?, un crédito que está embargado o que ha sido objeto de una prohibición judicial, el pago tampoco puede ser hecho directamente al acreedor, ¿cierto? De hecho, en esos casos vamos a estar en el caso de 1464, número 3, ¿cierto?, que lo estudiamos a propósito del objeto ilícito en relación al 1682 del Código, ¿ya? Y el tercer caso de hipótesis en que uno no puede pagarle directamente al acreedor tiene que ver con los casos en que el acreedor está sometido a algún procedimiento de reorganización o de liquidación, en el sentido de que, digamos en términos coloquiales, lo que era la antigua quiebra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el fundamento de esto es que una vez que un sujeto entra en este procedimiento, lo que se busca es respetar la igualdad de los acreedores, ¿cierto? Y en el fondo y proteger las distintas acreencias que existen, y la administración de los bienes y de los créditos, etcétera, sale del acreedor y pasa a un tercero, ya sea un liquidador o un veedor. Voy a leerles el artículo que acabo de explicar. Entonces, repito, acabamos de decir que el pago se le puede hacer al acreedor. El acreedor, ya sea personalmente, ya sea los herederos o legatarios del acreedor, e incluso a la persona a quien el acreedor le cede el crédito, ¿cierto? Si yo tengo un crédito y se lo cedo a Nicolás, el nuevo acreedor pasa a ser Nicolás, y el pago se le hace al acreedor Nicolás. Pero vimos ciertos casos en que el pago no puede ser hecho directamente al acreedor, que son los de 1578, que se los voy a leer. El pago hecho al acreedor es nulo en los siguientes casos. Primero, si el acreedor no tiene la libre administración de sus bienes, salvo en cuanto se probare que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor y en cuanto este provecho se justifique con arreglo al artículo 1688. Segundo,
si por el juez se ha embargado la deuda o mandado retener su pago. Tercero, si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto un concurso, ¿cierto? Concurso, entiéndase hoy, ¿cierto?, como el procedimiento de liquidación o reorganización de acuerdo a la ley 20.720, ¿cierto? Lo que ocurre es que mi código, recuerden ustedes, no está actualizado con la dictación de esa ley, por eso ese artículo puede haber sufrido una leve modificación. De hecho, lo voy a inmediatamente confirmar para leerles ver si es que hubo una modificación a propósito de la nueva ley de quiebra. ¿Cuándo se dicta esta ley? Deme un segundo. Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo... Sí, el artículo no está modificado. El artículo efectivamente no quedó modificado y la ley... Sí, por eso. La ley 20.720... Porque yo tengo el mismo. Sí, la ley 20.720, lo estoy viendo aquí, es de 2013. Sí, es de 2013, que es la ley que ustedes seguramente ya estudiaron o les va a tocar estudiar, que tiene que ver con los nuevos procedimientos concursales. Pero a pesar de que implicaba ciertas modificaciones a artículos, en este caso no se modificó porque lo que existe es el principio, o sea, usted no puede pagarle directamente a un acreedor que está sometido a un procedimiento que implica la ley 20.720, que es lo que la nueva ley de quiebras, por así decirlo, y el sentido de la norma es que cuando un sujeto está en esa situación, la administración de sus bienes, de su patrimonio y de sus activos y pasivos pasa a un tercero, ya sea un liquidador o un veedor, y que es ese tercero el encargado de recibir y percibir los pagos, ¿ya? Ahora bien, no solamente se puede hacer el pago al acreedor con estas limitaciones, sino que, como bien decía su compañero Jorge, también se le puede hacer el pago a el representante del acreedor, ¿cierto? Y el representante del acreedor puede ser ya un representante legal, como el mismo caso que les estaba diciendo, el liquidador en el procedimiento concursal de liquidación tiene la representación legal del acreedor, ¿cierto? Y se le paga directamente a él. Podría ser un representante judicial, es decir, aquella persona que el juez designa, ¿cierto? En el contexto de un juicio, por ejemplo, para que se efectúe un determinado pago. Normalmente puede tener relación con medidas precautorias, como la retención de la cosa que es objeto de la demanda, etc. Y también, obviamente, puede haber un representante convencional, ¿cierto? Que es lo que se llama diputado para recibir el pago, ¿cierto? El diputado para recibir el pago, ¿cierto? Ese es el nombre que recibe el representante convencional del acreedor que está constituido para recibir el pago. Normalmente puede tomar distintas figuras. Yo puedo darle, por ejemplo, a un sujeto un mandato general de administración respecto de un almacén, por ejemplo, para, o no, más amplio aún, puedo darle un mandato general de administración para todos mis negocios y que reciba los pagos que corresponden. Puedo darle un mandato especial de administración para un negocio en particular, por ejemplo, para un almacén. Supongamos que el acreedor tiene varios almacenes y le pide a una persona que se encargue de percibir los pagos solamente de un almacén. E incluso le puedo dar un mandato para un crédito específico. Le puedo decir, yo creo que cobres este crédito con este sujeto, ¿cierto? No que recibas todos los pagos de un negocio, etc. Pero es importante entender, ¿cierto?, que en general, yo les diría, la regla general, ¿cierto?, es que la facultad de percibir a nombre de otra persona es excepcional y requiere una mención expresa. De hecho, está dentro de lo que son las facultades extraordinarias en el mandato judicial, ¿cierto? El mandatario judicial ordinariamente no tiene la facultad de percibir, ¿cierto? Es decir, en un juicio el abogado no tiene la facultad de percibir el resultado del juicio, sino que a menos que se le dé expresamente esa facultad. Les voy a leer no, vamos a leer después cuando terminemos de ver varios aspectos del pago. Vamos a recapitular todo lo que hemos dicho con algunos artículos. Y además además de que el acreedor puede recibir el pago, además de que lo puede hacer un representante del acreedor, que puede ser legal, convencional o judicial, el pago también lo puede recibir el actual poseedor del crédito, ¿ya? El actual poseedor del crédito.
Y el actual poseedor del crédito, ¿cierto? Tiene que ver básicamente con la figura, ¿cierto?, de la cesión del crédito, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido que, a ver, el actual poseedor del crédito se está pensando en los casos en que hay un sujeto que posee el crédito, pero que no es el acreedor, ya que es una situación rara, ¿cierto? El que está poseyendo el crédito en realidad debería ser el acreedor, pero podría ser que yo le ceda el crédito a cualquiera de ustedes y que luego esa cesión quede sin efecto, pero que en los hechos aparezcan ustedes como el actual poseedor del crédito. En ese caso, el pago hecho de buena fe por el deudor al actual poseedor del crédito es válido. Es válido y simplemente porque se protege la buena fe y la teoría de las apariencias, ¿ya? Se protege la buena fe y la teoría de las apariencias, ¿cierto? En el sentido que el deudor legítimamente pensaba o estimaba que el poseedor del crédito era cualquiera de ustedes. Y ese pago va a ser válido. El pago que se hace a una persona distinta del acreedor, o a una persona distinta del representante del acreedor, o una persona distinta del actual poseedor del crédito, no vale, ¿cierto? No vale y no produce la actitud de extinguir las obligaciones, ¿cierto? Se los voy a leer, artículo 1577. El pago hecho a una persona diversa de las expresadas en el artículo precedente es válido, ¿cierto? Es válido, o sea, normalmente no es válido, si es que el acreedor lo ratifica de un modo expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo, o si el que ha recibido el pago sucede en el crédito como heredero del acreedor o bajo otro título cualquiera. Cuando el pago hecho a personas incompetentes ratificado por el acreedor se mirará como válido desde el principio. Es decir, ¿cierto? Esto 1577 y 1576. Después lo vamos a leer en detalle, pero por regla general usted no puede pagar a una persona distinta de las que acabamos de mencionar, a menos que sea el acreedor quien ratifique y confirme este pago, en cuyo caso se va a entender válido desde el comienzo, ¿cierto? Ahora, hagámonos otra pregunta. ¿En qué época o en qué momento tiene que hacerse el pago? ¿En qué época o en qué momento tiene que hacerse el pago? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo, en definitiva, tengo que pagar? A ver, en cuanto al momento o la época en que hay que hacer el pago, obviamente siempre hay que ver el contrato, que es lo que las partes pactaron, ¿cierto? Puede ser que el pago sea el próximo viernes, puede ser que el pago sea en 3 meses más, puede ser que sea un pago en cuotas, etcétera. Pero si nada han dicho, ¿cierto? Si las partes no dicen nada en el acto de contrato, se va a entender que es puro y simple, ¿cierto? Y en ese sentido el pago debe hacerse inmediatamente desde el momento en que la obligación se hace exigible. Mientras que si está sujeto a un plazo o a una condición suspensiva, ¿cierto? Va a ser cuando se cumpla la condición suspensiva o el plazo suspensivo, ¿cierto? Y eso en cuanto a la época, ¿cierto? Y en cuanto al lugar en que debe hacerse el pago, obviamente, al igual que antes, ¿cierto? Tiene que ser hecho el pago en el lugar que las partes hayan designado en el acto o contrato. Yo les diría que en materia de pago o de modos de extinguir las obligaciones en general, pero sobre todo del pago, es uno de los temas en que más importante es ver la regulación que las partes han dado. Normalmente, yo les diría que en el 99,9% de los contratos que uno lee, hay cláusulas específicas sobre el pago. No solamente se establece el precio, ni se establece, ¿cierto? En definitiva, en términos exactos y precisos, el monto ya sea de forma determinada o la fórmula que se usa para determinarlo. Muchas veces se puede usar una fórmula, eh, pero además se establece la forma, ¿cierto? La época y el lugar en que se tiene que pagar el pago. O sea, se va a pagar en cuotas, se va a pagar en este lugar y se va a pagar en este tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que la respuesta, y a veces uno lo olvida, pero la respuesta primera y principal es, depende de lo que hayan pactado las partes. Ahora, si las partes no pactaron nada y lo que se debe es una especie o cuerpo cierto, se debe hacer el pago en el lugar donde se encontraba esta especie o cuerpo cierto al momento de celebrarse el contrato. Mientras que, si lo que se debe
es una cosa de un género determinado, ¿cierto? Una cosa indeterminada de un género determinado, el lugar del pago será el domicilio del deudor, ¿ya? El domicilio del deudor. Les voy a leer algunos artículos. El artículo 1587. El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención, ¿cierto? El lugar que dijeron las partes. 1588. Si no se ha estipulado lugar para el pago y se trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al momento de constituirse la obligación. Pero si se trata de otra cosa, será el pago en el domicilio del deudor. 1589. Si hubiera mudado de domicilio el acreedor o deudor entre la celebración del contrato y el pago, será siempre el pago, ¿cierto?, en el lugar en que sin esa mudanza correspondería, salvo que las partes dispongan de común acuerdo otra cosa, ¿cierto? Esos son los artículos que regulan, ¿cierto?, dónde debe hacerse el pago. Ahora, hablemos algo sobre el contenido del pago, ¿cierto? ¿Cuál es el contenido del pago? Cuando uno estudia el tema del contenido del pago, uno está pensando en la pregunta en definitiva de qué es lo que se debe pagar, ¿cierto? O en definitiva, cómo debo pagar. Y siempre en materia del pago, nosotros tenemos que tener dentro de nuestra cabeza lo que corresponde a los principios que estudiamos la clase pasada, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 principios del pago? Son 3 letras I, parten con la letra I. ¿Cuáles son los 3 principios que estudiamos en materia de pago? El principio de la identidad, dice Jorge, bien, el principio de la indivisibilidad, dice Nicolás, y el principio de la integridad. Exactamente, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Entonces, cuando uno se hace la pregunta de cómo se tiene que pagar, cuando ustedes estén en un juicio o en un conflicto y una de las partes diga, yo pagué mi obligación, uno tiene que analizarlo bajo esta triple perspectiva. A ver, el pago se rige por estos principios, el principio de la identidad, el principio de la indivisibilidad y el principio de la integridad, ¿cierto? Si el primer test que hay que hacer es si es que se cumplen a cabalidad estos principios. Y no solamente si se cumplen estos principios, que es, por así decirlo, el desde o el piso, para poder analizar si el pago efectivamente fue válido, sino que también hay que ver la naturaleza misma de la obligación. ¿Y por qué les digo que hay que ver la naturaleza de la obligación? Porque si es que es una obligación de género, ustedes saben, la obligación se cumple entregando a un individuo de una calidad a lo menos mediana, ¿cierto? Si es que es una obligación de entregar un dinero, una suma determinada de dinero, la obligación se cumple entregando la suma de dinero, ya sea si es que se pactó o no reajuste o intereses o no, ¿cierto? Si la obligación es entregar una especie o cuerpo cierto, se recibe, ¿cierto? O se cumple la obligación, perdón, entregando la especie o cuerpo cierto que se debe en el estado en que se encuentra, ¿ya? En el estado en que se encuentra. Les quiero leer a propósito de la especie o cuerpo cierto el artículo 1590. Ya les quiero leer el artículo 1590. Artículo 1590. Si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo en el estado en que se encuentra o en el que se halle, a menos que se haya deteriorado y que los deterioros provengan del hecho o culpa del deudor o de las personas por quienes éste es responsable, es decir, el deudor, o a menos que los deterioros hayan sobrevenido después que el deudor se haya constituido en mora y no provengan de un caso fortuito a que la cosa hubiera estado igualmente expuesta en poder del acreedor. ¿Qué es lo que me está diciendo este inciso primero? El inciso primero me dice, cuando se dé una especie o cuerpo cierto, el acreedor recibe la cosa en el estado en que se encuentra, salvo que ésta se deteriore por un hecho o culpa del deudor o de las personas que dependen del deudor, ¿cierto? O bien que se deteriore una vez que el deudor está constituido en mora, ¿cierto? Se deteriore por hechos del deudor. En cualquiera de estas dos suposiciones, dice el código, se puede pedir por el acreedor la rescisión del contrato, se puede pedir que se deje sin efecto el contrato, y la indemnización de perjuicios. Pero si el acreedor prefiere llevarse la cosa
o si el deterioro no parece importante, se considera solamente indemnización de perjuicios. O sea, en definitiva, yo puedo optar por resolver el contrato y una indemnización de perjuicios, o bien, si es que para mí el deterioro no parece importante, puedo optar por quedarme con la cosa y pedir solamente una indemnización de perjuicio. Josefina, el artículo 1590. Luego, si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, pero no por hecho o culpa suya, sino de otra persona por quien no es responsable, ¿cierto? Es válido el pago de la cosa en el estado en que se encuentra, pero el acreedor puede exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero autor del daño. Voy a volver a leerlo para que vayamos desmenuzando este artículo, que es bastante largo, pero establece en definitiva básicamente, cierto, que debe hacerse cargo de los riesgos en cuando lo que se dé una especie de cuerpo cierto. 1590. De nuevo, si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo en el estado en que se encuentra o en que se halle. Esa es la regla general. Luego habla de las excepciones. A menos que se haya deteriorado y que los deterioros provengan del hecho o culpa del deudor. Esto es bastante obvio, ¿cierto? Yo tengo que recibir el reloj que usted me debe en el estado en que se encuentra, salvo que usted haya sido negligente y haya rayado el reloj en el piso, por ejemplo. O de las personas por quienes éste es responsable. No solamente usted, sino que cualquier persona que depende de usted va a responder de eso. A menos que los deterioros hayan sobrevenido después que el deudor se haya, o a menos que los deterioros hayan sobrevenido después que el deudor se haya constituido en mora. Es decir, si por regla general yo recibo la cosa en el estado en que se encuentra, pero si usted ya está en mora y a partir de la mora hay deterioros, esos deterioros no son de responsabilidad mía. Y no provengan de un caso fortuito a que la cosa hubiese estado igualmente expuesta en poder del acreedor. En cualquiera de estas dos suposiciones se puede pedir por el acreedor la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios. Pero si el acreedor prefiere llevarse la especie, puede quedarse con el reloj, o si el deterioro no pareciera de importancia, se considera solamente la indemnización de perjuicios. Si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, ¿cierto? Pero no por un hecho o culpa suya, sino de otra persona por quien no es responsable, un tercero, es válido el pago de la cosa en el estado en que se encuentra, pero el acreedor puede exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor en contra del tercero autor del daño. ¿Ya? Ese es el artículo 1590, que dice cómo se debe hacer el pago en definitiva cuando se dé una especie o cuerpo cierto. ¿Ya? Les voy a enviar inmediatamente un vínculo nuevo porque quedan 5 minutos de esta clase para efecto de no interrumpir lo que viene. Denme un segundo. Bien, entonces, efectivamente, esto tiene que ver con cómo debe hacerse el pago, ¿cierto? Siguiendo los principios que dijimos. Si es una especie de cuerpo cierto, se entrega en el estado en que se encuentra. Si es dinero, se entrega la cantidad de dinero. Si se pactó intereses y reajuste, hay que pagarlo con interés y reajuste. Si es de género, se entrega a un individuo de a lo menos una calidad mediana. Hay un tema interesante que tiene que ver con la imputación. Ahí sí. ¿Qué artículo era respecto del lugar en que se hace el pago? Son los artículos 1587 a 1589, Carla. 1587 a 1589. ¿Ya? Ahí lo anoté. Entonces, de todas formas, ahora voy a leerles varios artículos cuando termine de hacerles una... de ver lo que quiero ver esta clase para recapitular todo lo que se dice, porque en esta materia los artículos son muy, muy importantes y muy ilustradores de todo lo que hemos dicho. Entonces, otra pregunta que es interesante hacerse tiene que ver con cómo se imputa el pago. ¿Cuáles son las reglas de imputación de los pagos? ¿Y a qué me refiero con esto? Piensen en que cualquiera de ustedes y yo tenemos varias deudas y que entre las mismas partes, ¿cierto? Mismas personas, ¿cierto? Y que se hacen pagos, pero que no se pagan todas las deudas, ¿cierto? O sea, tenemos 4 deudas, ¿cierto? Por montos distintos, somos las mismas personas, ¿cierto? Y el deudor paga, pero no paga todo. Entonces, la regla general es que el pago, ¿cierto? Y lo que se paga, lo imputa el deudor.
Y si el deudor no lo imputa al acreedor. Es decir, el deudor dice, yo te estoy pagando la deuda de 10.000 pesos que te debo. Toma, acá están los 10.000 pesos, ¿cierto? Pero si no lo hace el deudor, el pago lo va a imputar el acreedor, ¿cierto? Es el acreedor quien va a elegir cuál crédito está pagando el deudor. Pero existen ciertas reglas, que se las voy a leer, pero básicamente tienen que ver con, por ejemplo, si se debe capital de intereses, primero se imputa el pago a los intereses y luego al capital. Si existen varias deudas o créditos, ¿cierto? Y algunas están devengadas y otras no, se pagan primero las devengadas y luego las no devengadas. Les voy a leer los artículos 1595 y 1596. Artículo 1595. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital. Si el acreedor otorga, esto es interesante, si el acreedor otorga carta de pago, es decir, un recibo del capital sin mencionar los intereses, se presume que estos se han pagado. ¿Ya? Vuelvo a leer el artículo. Si se debe capital o intereses, perdón, si se deben capital e intereses, el pago se imputa primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se imputa el capital. Si el acreedor otorga una carta de pago del capital, es decir, otorga un recibo del capital de la deuda, sin mencionar los intereses, es decir, no dice nada si se pagaron o no, se presumen estos pagados. O sea, se presume que usted pagó los intereses si el acreedor le entregó una boleta, un comprobante, una carta de pago que dice que usted ya pagó el capital. Es una presunción que admite prueba en contrario. 1596. Si hay diferentes deudas, puede el deudor imputar el pago a la que él elija. El curso y el profesor tienen distintas deudas, ustedes pueden imputar el pago a lo que ustedes quieran, pero sin el consentimiento del acreedor no puede preferir la deuda no devengada a la que sí lo está. Eso es lo que yo les decía, se prefiere la deuda devengada a la no devengada. Y si el deudor no imputa el pago ninguna en particular, es el acreedor podrá hacer la imputación en la carta de pago. Y si el deudor lo acepta, no le será lícito reclamar después. Esto detalla lo que yo les decía. El pago lo imputa primero el deudor. Luego, si el deudor no dice nada, será acreedor. Existen reglas que se prefieren primero los intereses antes que el capital y la devengada antes de la no devengada. 1597. Si ninguna de las partes ha imputado el pago, se preferirá la deuda que al tiempo del pago estaba devengada a la que no lo estaba. Y no habiendo diferencia bajo este respecto, la deuda que el deudor elija. ¿Ya? Eso es 1595 a 1597. Eso en cuanto a la imputación del pago. En cuanto a los gastos del pago, es decir, quién tiene que hacerse cargo de los gastos del pago, por regla general, los gastos del pago son de cargo del deudor. Es el deudor quien se hace cargo de los gastos del pago. Y finalmente, en lo que se refiere a la prueba del pago, yo les hago la pregunta, ¿quién tiene que probar el pago? ¿Quién tiene que probar el pago? ¿Es el acreedor quien tiene que probar el pago o el deudor quien tiene que probar el pago? El deudor. Muy bien, Jorge. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que probarlo el deudor? Nicolás dice el deudor, Jorge dice el deudor, pero la pregunta es, ¿por qué tiene que probar que pagó el deudor? A pesar de que es lógico, ¿dónde está eso en nuestro Código Civil? Yo siempre les he dicho que hay una regla súper importante en materia de prueba en el Código. ¿Cuál es el artículo en que estoy pensando? Y a propósito de obligaciones, se lo tienen que saber de memoria. Es el artículo que dice que incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o estas, ¿cierto? Y es el artículo 1698 del Código Civil. Y incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o estas, ¿cierto? Y si yo alego la extinción de una obligación, entonces me corresponde a mí probar que efectivamente se configuró el hecho que extingue la obligación, que en este caso vendría siendo el pago. Con la precisión de que existen dos presunciones a mi favor. La primera es la que les comenté recién, que cuando el acreedor otorga una carta de pago, un comprobante o una boleta, por así decirlo, por el capital,
y no dice nada de los intereses, se presume que se pagaron los intereses, ¿ya? Como punto número 1. Y como punto número 2, artículo 1570. En los pagos periódicos, la carta de pago de 3 periodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores periodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedores y deudores. Esto es decir, si es que yo le debo periódicamente una suma de dinero al curso, la carta o recibo del pago de los últimos 3 periodos hace presumir que todos los anteriores también se pagaron, ¿ya? En la medida que sean las mismas partes. Obviamente admite prueba en contrario, ¿ya? Obviamente admite prueba en contrario. Entonces, con esto nosotros terminamos de estudiar lo que corresponde al pago efectivo y los efectos del pago efectivo, cuando se cumplen todos los requisitos que vimos en esta clase y la clase anterior, son precisamente que se libera al deudor de la obligación y se extingue el vínculo jurídico. Dos cuestiones adicionales. Esto, por así decirlo, es el pago en su forma más tradicional, ¿cierto? Pero muchas veces va a ocurrir que por algún motivo el acreedor no recibe el pago, ¿ya? El acreedor no recibe el pago, no quiere recibir el pago, o están en desacuerdo en el monto que hay que pagar, entonces no quiere recibir el pago. Yo lo he visto muchísimas veces, ¿cierto? Y el deudor, como yo les comentaba en su oportunidad, no solamente tiene el deber de pagar, sino que también tiene derecho a pagar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el deudor tiene derecho a liberarse del vínculo jurídico que lo ata con el acreedor y poner término a esa relación. Y es precisamente a través del pago. Y eso es lo que nos abre la puerta para la segunda modalidad del pago, que es el pago por consignación. Y el pago por consignación básicamente tiene que ver con una situación en la que el deudor va a poder pagar a través de un tribunal en que va a consignar, ¿cierto? Y va a depositar en el tribunal la suma que le debe al acreedor, ¿cierto? Siguiendo un procedimiento determinado de manera tal que es el acreedor finalmente quien va a tener la carga de, entre comillas, ir a buscar aquello que se consignó por el deudor en el tribunal, de manera tal que se permita al deudor tenerse por liberado de la obligación, porque si no se podría generar una situación absurda en la que el acreedor podría tener, entre comillas, amarrado al deudor por siempre. Ahora, antes de pasar a eso, me interesa, y para terminar esta clase, me interesa leer artículos relevantes en relación al pago efectivo, que es todo lo que hemos estudiado, ¿ya? Entonces, vamos repasando algunas cosas que vimos entre esta clase y la clase anterior, para que no lo olviden, ir haciendo una recapitulación de todo lo que dijimos. Artículo 1568. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Ahí vimos la definición del pago. Artículo 1569. El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor que la ofrecida. Ahí recuerden que dijimos que el acreedor siempre tiene derecho a que se entregue aquello exactamente a lo cual se obligó el deudor. Artículo 1570. En los pagos periódicos, la carta de pago de 3 periodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores periodos, siempre que haya debido efectuarse entre los mismos acreedores y deudores. Este es el artículo que establece una de las presunciones que yo les decía, ¿cierto? Si ustedes con el profesor le han entregado al profesor 3 boletas, cartas de pago o documentos que acreditan el pago de enero, febrero y marzo, se presume que el pago anterior a enero, todo lo que venía antes, se había realizado. 1571. Los gastos que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor, sin perjuicio de lo estipulado y de lo que el juez ordene acerca de las costas judiciales. Este es el artículo que dice que de quién son los costos del pago. Los costos asociados al pago son del deudor. A partir del artículo 1572, se habla de quién puede hacer el pago, que es lo que estudiamos la clase pasada. Puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre del deudor, aún sin su conocimiento o contra su voluntad y aún a pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutar la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. ¿Cierto? Acuérdense del ejemplo que les daba la clase anterior. Si yo me obligo a pintar un cuadro, ¿cierto? Digamos que yo sé pintar cuadros, hipotéticamente hablando, el pago obviamente no lo puede hacer otra persona porque en este caso se requiere una habilidad especial.
1573. El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción, sino para que éste le reembolse lo pagado, y no se entenderá subrogado por ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor para que le subrogue. 1574. El que paga contra la voluntad del deudor no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado, a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción. Acuérdense que ahí entra la discusión de si el pago era útil, si es que tenía derecho o no a la restitución. 1575. El pago que se debe transferir la propiedad no es válido, sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada o la paga con el consentimiento del dueño. Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad, sino en cuanto el que paga tiene la facultad de enajenar. Sin embargo, cuando la cosa pagada es fungible y el acreedor la ha consumido de buena fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho por el que no era dueño o no tuvo la facultad de enajenar. Este es el artículo que establece los requisitos para la validez del pago cuando el pago es la obligación de dar, es la tradición, ¿cierto? Que son los que vimos al principio de esta clase. Luego, ¿a quién se le tiene que hacer el pago? Para que el pago sea válido debe hacerse al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entienden todos los que hayan sucedido en el crédito de uno a título singular, o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro. El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenezca. Este artículo, en 1576, establece que el pago se le puede hacer al acreedor, al representante del acreedor o al actual poseedor del crédito, que es lo que vimos también al comienzo de la clase. 1577. El pago hecho a una persona diversa de las expresadas en el artículo precedente es válido si el acreedor lo ratifica de un modo expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo, o si el que ha recibido el pago sucede en el crédito, como heredero del acreedor o bajo otro título cualquiera. Cuando el pago hecho a persona incompetente es ratificado por el acreedor, se mirará como válido desde el principio. Piensen que o cualquiera de ustedes le debe a su primo o prima en 1.000 pesos. Si ustedes le pagan esos 1.000 pesos al tío, ¿cierto? En principio ese pago no vale, pero puede el primo o la prima, ¿cierto?, validar ese pago en base al artículo 1577. 1578. El pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes. Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes, salvo en cuanto se probare que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor y cuanto este provecho se justifique con arreglo al 1688. 2. Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado a retener su pago. 3. Si el que paga, perdón, 3. Si se paga al deudor insolvente el fraude de los acreedores o a cuyo favor se ha abierto concurso. ¿Cierto? Estos son los casos que estudiamos que el pago hecho al acreedor no es válido porque son 3 circunstancias en que no se les puede pagar. 1579. Son los casos el 1579 habla de los casos en que el pago se le hace al representante legal. Reciben legítimamente los tutores y curadores por sus respectivos representados, los albaceas que tuvieran este encargo especial por la tenencia de los bienes del difunto, los maridos por sus mujeres en cuanto tengan la administración de los bienes de estas, los padres o madres que ejercen la patria potestad por sus hijos, los recaudadores fiscales o de comunidades establecidas de establecimientos públicos por el fisco, por las respectivas comunidades o establecimientos, y las demás personas que por ley especial o decreto judicial están autorizadas para ello. Este artículo regula el caso del representante legal. 1580. La diputación para recibir el pago puede conferirse por poder general para la libre administración de todos los negocios del acreedor o por poder especial para la libre administración del negocio o negocios en que esté comprendido el pago o por un simple mandato comunicado al deudor, el diputado para recibir el pago. Era el caso del sujeto que podía recibir el pago. Luego, me voy al 1587. El pago debe hacerse en el lugar designado en la convención. 1588. Si no se ha estipulado lugar para el pago y se trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo cierto existía al momento de constituirse la obligación. Pero si se trata de otra cosa, se hará el pago en el domicilio del deudor. Eso ya lo dijimos. Si el deudor ha mudado de domicilio, el acreedor o el deudor entre la celebración del contrato y el pago, si se hubiera mudado de domicilio el acreedor o el deudor entre la celebración del contrato y el pago, será siempre este en el lugar que sin esa mudanza correspondería, salvo que las partes dispongan de común acuerdo de otra cosa. Luego viene el 1590, que tiene que ver con el acceso a cuerpo cierto y los deterioros, ¿cierto? 1591, artículo súper interesante. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le debe, salvo en el caso de la convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda comprende de los intereses e indemnizaciones que se deben, ¿cierto?
Y bueno, luego vienen los artículos de la imputación del pago, que son los que acabo de leer. En definitiva, todos los artículos que resumen la materia del pago efectivo están entre el 1568 y el artículo 1597. 1568 a 1597 establecen todas las reglas que nosotros hemos estudiado esta clase y la clase anterior. Y como les digo, este ejercicio que acabamos de hacer de leer los artículos simplemente era para recordar las reglas que estudiamos tanto la clase anterior como esta clase, y esta es una de las pocas materias que les diría yo que es de alguna manera autosuficiente en el código. Ustedes pueden directamente estudiar esos artículos, entenderlos, leerlos, interpretarlos y ir anotando, ¿cierto?, al margen de cada artículo cuáles son las reglas que se establecen ahí, y van a entender perfectamente cómo funciona el pago efectivo, que viene siendo la prestación de lo que se debe. Pero, como les digo, no siempre es posible hacer este pago. El acreedor no siempre va a estar de buena voluntad o disposición para recibirlo, y el deudor puede verse en la situación de tener que querer pagar la obligación y el acreedor aún así no la recibe. Y eso da paso a lo que vamos a partir estudiando el día viernes, que consiste en el pago por consignación, una figura que le permite al deudor proceder a pagar aunque el acreedor no quiera recibir el pago. Les adelanto o les recuerdo que mañana y muy probablemente todos los jueves hasta que se acaben las clases van a tener una ayudantía, una clase extra. No es obligación ir a la clase, sin embargo les recomiendo que lo hagan. Vamos a ver, o sea, van a haber materias con el ayudante, que son las materias que no vamos a alcanzar a ver según el programa por el límite de clases que tenemos, pero que la sección de al lado también lo está haciendo, y la idea es obviamente darles a ustedes la oportunidad de poder reforzar esos contenidos, además de que los puedan estudiar ustedes por su cuenta, que obviamente el ayudante pueda reforzar esos contenidos, contestar sus dudas y ver las materias más importantes que nosotros no vamos a alcanzar a ver. Específicamente mañana es sobre el pacto comisorio. Acuérdense que el pacto comisorio no alcanzamos a verlo, y ya a partir de la próxima semana va a ser de modos de extinguir las obligaciones, que no vamos a alcanzar a ver en detalle. Los espero el día viernes. Como siempre, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación, y como siempre, cualquier pregunta me pueden contactar a mi correo. Estén muy bien.